Hola amigos, bienvenidos nuevamente a un video en el canal. Esta vez quería enseñarles a ustedes cómo va nuestro KVK. En este momento llevamos el tercer día, por así decirlo, de KVK. En el pre-KVK quedamos en la posición número 4, que era lo que esperábamos, que era la velocidad de entrenamiento. No nos preparamos para luchar en el pre-KVK ni para pelearlo. Digamos que ahorramos todo para poder jugar el tema de bárbaros, los puntos de acción y gastar los aceleradores en la guerra del KVK, la cual está bastante fuerte. Quería comentarles un poco sobre eso, y es que nuestros rivales son los dos reinos que están en las dos primeras posiciones de la clasificación de poder de alianza, ¿vale? Entonces está la alianza del reino 1924, básicamente la primera alianza, y está la del 1276. Después estaría esta alianza que es, bueno, aunque ahorita creo que se movieron por el tema de las arcas de Osiris. La 2122 es otra de las alianzas a cual nos vamos a enfrentar. Son alianzas realmente fuertes en número, pero habrá que ver la actividad. Básicamente en muertes de alianza nos triplican. Digamos que las dos primeras alianzas triplican nuestros puntos de muerte. Como reino al 2578 tenemos 53 mil billones o millones, como quieran decirle, con respecto a la primera y segunda. Bueno, primera, porque la segunda más fuerte del campamento de agua tiene 123, que es gran diferencia también con respecto a nosotros. Pero bueno, lo que mencionaba en el video pasado es que estos reinos son mucho más antiguos que nosotros, entonces sus cuentas tienen mayor estadísticas o números muy buenos con respecto a nosotros. Pero bueno, nada que preocuparnos, la verdad bastante emocionados, estamos bastante expectantes por ya iniciar la guerra. Va a ser en la zona 5, esta zona 5 que está acá ya explorada, la fui explorando poco a poco para poder prepararnos para esta guerra. Entonces va a ser una guerra bastante difícil con el campamento de agua, pero la verdad creo que somos un poco más activos que ellos. Ellos son fuertes, pero según lo que estamos observando es que somos más activos que ellos. ¿Cómo deducimos esto? Nos podemos dar cuenta no solamente en el pre-KVK, porque no sabemos si fue estrategia no luchar, quedaron en una muy mala posición. Básicamente todas las alianzas de agua o no lucharon o no están activos, pero digamos que no le vimos gran actividad. Y con respecto a coalición, la coalición de tierra va primera y nosotros de fuego vamos segundos detrás de tierra, y la segunda coalición del campamento de tierra, nuestros aliados, va en la tercera posición. Agua aparecería aquí en la cuarta posición, pero si se fijan, nosotros tenemos nuestra segunda coalición del campamento de fuego en la séptima posición, y agua también estaría llegando con otra de las coaliciones del campamento de agua en la octava posición. Tenemos una tercera coalición que es de las alianzas secundarias, las cuales van a entrar a intervenir también, donde tenemos por ejemplo el 2578 tiene gran números de jugadores activos en esta alianza y está en la novena posición también. Entonces, con respecto a la que se puede decir la coalición, ya sea de segundas alianzas del campamento de agua, apenas llevan este puntaje. Entonces esto demuestra que nuestra coalición de alianzas secundarias, donde albergamos jugadores activos que vendrán a guerra, están bastante activos. Entonces esto es un número que nos fortalece y nos llena como de satisfacción de que podamos afrontar al menos una buena batalla con respecto a los números que tenemos. Ya les mencioné aquí a nuestros rivales, que es el 1924, el 1276 y el 2122. Nosotros somos el campamento 2664, que tiene 76 mil billones o 76 mil millones de puntos de muerte, y la alianza K78 del 2578, 53 mil debajo de ellos, o sea, debajo nuestro está la 2615, que somos los que conformamos el campamento de fuego. Entonces, con respecto a actividad, no nos quejamos, estamos muy bien. Vamos a ver qué pasaría. Básicamente es en 8 días, el día 12 de abril, sobre las 16 UTC estaríamos, casi 17 UTC estaríamos entrando ya en la apertura de los pasos
Ahora estamos preparando el tema de la captura de la fortaleza de los cruzados para que en unos momentos podamos obtener y empezar el tema de la gloria pasada. Entonces digamos que en ese aspecto estamos bastante alegres y lo veremos en este tema de la gloria pasada también, a ver si ellos con su actividad logran obtener rápidamente el tema de los hospitales y los beneficios que da el desbloquear cada etapa de la reconstrucción de la fortaleza en ruinas, ¿vale? Entonces nada, esto era lo que les quería enseñar. Nos estamos preparando ya estratégicamente para afrontar la lucha. Tampoco es que vayamos a la orden o la idea es probar la fuerza del campamento de agua sin necesidad de desgastarnos tanto, porque realmente esta zona si está bien por el tema de los baluartes, está Etelfleda, está GSG, pero no vale la pena desgastarse y dejar todo aquí porque vendrán muchas más zonas, por ejemplo la zona 6 donde debemos prepararnos también para afrontar el paso al nivel 7, que podemos aquí tener una gran guerra que es antes de las tierras del rey. Entonces en ese aspecto nos estamos cuidando mucho, es como medir la fuerza del campamento de agua, pero no vamos a ir al 100% porque debemos planificar la guerra a las siguientes zonas. ¿Qué hacemos con desgastarnos y darlo todo si vamos a llegar muy quemados y muy golpeados a la siguiente zona? Que lo cual es más importante porque es la invasión. Cualquiera de los campamentos que esté desgastado o con menos fuerza podría ser invadido y empujado fácilmente, y esto significaría pues un gran problema antes de las tierras del rey. Yo creo que muchos de los jugadores que ya entienden el juego sabrán la estrategia de la zona 5, que sí es bueno porque aquí digamos que muchos de los jugadores no tienen la tecnología muy avanzada por el tema de que los pasos otorgarían los paquetes de la montaña. Entonces aquí es donde las ballenas o los jugadores pay to win o low spender podrían acelerar un poco más su investigación de cristales, vale chicos. Entonces nada, contarles cómo vamos en este momento en tema de clasificación. Vamos bien. En tema de coalición estamos a punto de llegar al top 1. Vamos a ver si presionamos con la nueva alianza que se sumaría a nuestra coalición, la cual sería el 2664, y prepararnos mejor como campamento. Igual vamos en la segunda posición. Aquí podemos ver que el campamento de agua realmente no está empujando o no es muy activo. Sí tiene unos jugadores dentro del top, pero eso no quiere decir de que tengan mayor actividad que nosotros. Tiene obviamente jugadores muy fuertes. Aquí les enseñaré el tema de los jugadores top. Está este jugador que es del 1924, que es prácticamente la mejor ballena que tienen en poder, ¿sí? Tiene 8517 puntos de muerte, millones, perdón, y tiene bastantes tropas T5. Y en tema de muertes propias tiene 28 millones. Esto creo que es una cuenta, bueno, ya tiene bastante tiempo, pero sin embargo fuerte. También estaría esta cuenta del 1276 con 5 billones y 21 millones de tropas muertas. Entonces está interesante el tema de saber qué va a pasar en esa zona 5. Vamos a luchar para probar la actividad y la fuerza. Si podemos ganarla, la ganaremos, pero no vamos a desgastarnos demasiado en esa zona, porque priorizamos la siguiente zona. Entonces aquí podemos ver un poco más el ranking de los asesinatos individuales de las tropas, puntos de muerte de cada jugador. Entonces está el del 1924, el del 1276, que es otro jugador que no lo vimos en el top. Este tiene 125 millones y tiene 27 millones de tropas muertas propias. Entonces, y hay varios jugadores con muy buenas estadísticas, pero bueno, esto como les digo no nos supone digamos miedo ni nada de eso. Antes nos fortalece saber que nos vamos a enfrentar a reinos fuertes y dar lo mejor de nosotros. De campamento de fuego está totalmente entusiasmado y no bajamos la guardia ni la esperanza, así que solamente eso. Vamos a enfocarnos solamente en ser inteligentes y luchar contra estos campamentos o estas alianzas del campamento agua, que son mucho más fuertes, pero se puede ganarles con inteligencias. Entonces vamos a ver qué sucede en la siguiente zona. Es el día 12 de abril, ahora estamos
en este momento que estoy grabando el video al día 7 de abril. Entonces faltarían 5 días para poder estar ya en la zona de guerra. Y en este momento estoy haciendo ya los eventos que salieron. Estoy matando, bueno, estaba matando bárbaros para el evento de las 7000 gemas. Pero también estoy haciendo el evento de los martillos. Entonces me falta recolectar y espero hacer los fuertes bárbaros. Y ya terminaría con el evento de los martillos que acaba de salir. Entonces nada chicos, les traeré un video. El siguiente video será sobre la tecnología de cristales, que muchos del reino me han pedido saber cuál es la prioridad para un jugador free to play para subir la tecnología de cristales de manera óptima. A ver, yo no soy el más experto, pero les daré lo que yo creería que se puede hacer. Igual creo que lo que hacen muchos jugadores, a través del tiempo ya vas aprendiendo qué es lo que debes priorizar y qué no, ¿vale chicos? Entonces esto estará en un próximo video que les estaré trayendo a continuación. Entonces nada, estamos hablando, se cuidan. No se olviden chicos darle un like y suscribirse a mi canal, que me ayudarían un montón para poder seguir trayendo un poco más de contenido de estas guerras, de estas preparaciones antes de cada paso, por así decirlo, de este KVK. Y con gusto les estaré trayendo. He estado bastante ocupado porque pues estoy de líder de la coalición del campamento de fuego. Entonces hemos estado preparando bien las cosas para que podamos tener un buen KVK y un buen desempeño. Entonces no te olvides suscribirte y darle like chicos. Muchas gracias por el apoyo.